Muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio del libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15. Y recordando lo que veníamos platicando ayer, en el capítulo 14, la victoria que Dios le da al pueblo de Israel a través de Jonatán, hijo de Saúl, hombre de fe, hombre guerrero, que le pide señales a Dios, él y su escudero, y cómo llegan al campamento de los filisteos, y Dios trastorna y confunde a los filisteos y se matan entre sí. Eso lo vimos en el capítulo 14. También el error del rey Saúl, cuando les dice que no coma nada mientras no hayan ganado la victoria, y el pueblo desfallece, dice, y Dios pone ahí un campo de miel para que tengan energía. Jonatán lo come. La maldición que nunca debió haber hecho Saúl, su padre, que cualquiera que comiera algo sería maldito. Después el pueblo no permite que Jonatán muera a causa de esa maldición. Así vimos cómo Dios le da la victoria al pueblo de Israel. En el capítulo 15 es una oportunidad que Dios le da a Saúl. Recordemos que en anteriores capítulos ya Saúl había sido, Dios se había enojado con Saúl por orgulloso realmente, y le había desechado su trono, pero creo yo que en este capítulo Dios le da una última oportunidad que Saúl no la toma en cuenta. Vamos a ir explicando poco a poco. Dice como subtítulos: Saúl desobedece y es desechado. Versículo 1 y 2. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Por eso les decía que Dios le estaba dando una oportunidad al rey Saúl, pero tenía que pasar una prueba que Dios le iba a encomendar, un asunto muy especial. En el versículo 2 y 3 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Recordemos esta palabra: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era una orden directa contra Amalec. Recordemos que los amalecitas son descendientes de Esaú. Esaú, el primogénito de Isaac, que vendió esa primogenitura a Jacob, su hermano, que no respetó la primogenitura y Jacob la tomó. De esta línea vienen los amalecitas. Pero ¿por qué Dios manda acabar con todos? Dice: no dejes nadie vivo, incluso ni siquiera los niños de pecho. Mata y acaba con todo. Era una orden muy fuerte, muy directa, donde el mismo Dios estaba tomando venganza sobre el pueblo amalecita. ¿Por qué fue eso? Porque tenía más de 400 años cuando el pueblo de Israel sale por el desierto. Los amalecitas combatieron al pueblo de Israel por la retaguardia, y todos los ancianos o niños que iban por atrás comenzaron a combatirlos, y tuvo que pelear Moisés con ese pueblo amalecita. Dios le dio la victoria. Desde ese entonces Dios dijo que siempre habría problemas, guerras entre Israel y los amalecitas.
Pues aquí era el tiempo de venganza. Y la prueba estaba sobre el rey Saúl. Versículo 3 dice: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes. Y veamos lo que dice a continuación. No te apiades de él. No te apiades de él. Saúl, versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl había reforzado muy fuerte su ejército, se había levantado un ejército muy, muy grande. Recuerdan cómo estaba con 3,000 hombres, ahora tenía 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Tenían la consigna de acabar con ellos. Era algo muy grave que Dios no había perdonado a los amalecitas. Los amalecitas significan belicosos, hombres fieros, y Dios iba a acabar con ese pueblo. Versículo 5, viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Ya Saúl había aprendido estrategias militares y estaba emboscando a los amalecitas. Dijo Saúl, versículo 6, a los ceneos. Esto era una tribu que ayudó mucho al pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Estos ceneos eran herreros y también guiaron dentro del desierto, ayudaron a guiar al pueblo de Israel. A él les dijo el rey Saúl: Idos y apartaos y salid entre de los de Amalec, para que no se destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. En este momento, el rey Saúl está mostrando una misericordia. Recordemos que la orden era directamente contra los amalecitas, no contra otras tribus. La destrucción total, el juicio de Dios a un pueblo, venía solamente contra los enemigos del pueblo de Dios, contra ellos. Versículos 7 y 8. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Ávila significa circular y Shur, pared. Y recordemos que ese lugar es donde el ángel encontró a Agar, la sierva, aquella sierva de Abraham, con la cual tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Cuando sale huyendo de su ama, en ese preciso lugar encuentra el ángel del Señor. Y en ese lugar fue vencido el pueblo de Amalecita. Ahí se cumplió el juicio. Versículo 8, ya habiendo obtenido la victoria, dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pensemos en esta guerra. A todo el pueblo mató a filo de espada. El único que se salvó era Agag, el rey de los amalecitas. Recordemos que él le dijo en el versículo 3, dice: y no te apiades de él. ¿De quién? Del pueblo. Mata a todos. Y aquí Saúl, al único que tiene en sus manos vivo es al rey. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo, primeramente el rey y el pueblo, por designio del rey seguramente,
perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Aquí está el problema. La orden, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Y la palabra de Dios no tiene variación. Ellos habían recibido la orden. Y ahorita Saúl estaba perdonando a Agag. Y el pueblo se había traído el ganado. ¿Y en dónde está la obediencia a Dios? Yo creo que Dios le estaba dando una oportunidad muy grande a Saúl de volver a ser rey. Pero Saúl, su necedad, su orgullo, ¿por qué lo dejó vivo al rey? Si había matado a todo su pueblo. Si era violento, su nombre era violento, ¿por qué lo dejaría vivo? Versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, dijo Jehová, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La palabra había venido directamente al profeta Samuel, al sacerdote, y al que lo había ungido como rey cuando andaba buscando a Saúl los burritos. Recordemos que se le habían perdido a su padre. Y aquí está, y Dios ha dicho que se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. La palabra en pos de mí es, me ha dado la espalda. Dura palabra es esta, cuando el hombre le da la espalda a Dios. Como Judas, cuando entregó a Cristo, el mismo Señor le dijo, ¿con un beso me entregas? Así, en este momento, el rey Saúl le está dando la espalda a Dios. Dice la Escritura que Saúl no ha cumplido mis palabras. Y aquí hay un momento de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cumplimos las palabras que están escritas en el libro de la vida? ¿Realmente las estamos cumpliendo? ¿O podríamos estar cayendo como Saúl, dándole la espalda a Dios, buscando nuestros propios intereses? ¿Qué sentido haber pecado contra Dios? ¿Qué sentido es el hombre hacer ídolos y adorar otros ídolos? Ídolos de barro. ¿Será que el hombre le ha dado la espalda a Dios y Dios ha traído un juicio a la humanidad? Dice aquí que Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová aquella noche. Toda la noche estuvo buscando a Dios porque seguramente le dolió las palabras, el corazón, que en el corazón le dolió las palabras que Dios había clamado. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para irse a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues a Samuel, versículo 13, y Saúl le dijo, bendito seas tú. Veamos la reacción de Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Estaba ahí el profeta
Y lo primero que se le ocurrió al rey es decirle: he cumplido la palabra de Jehová. Y tratando de autojustificarse antes de tiempo, antes de que el profeta le dijera algo, él estaba ya justificándose. Así le pasó a Adán. Cuando se cubrió, se estaba justificando antes de que el Padre le hablara. Así es el hombre cuando peca, lo primero que quiere es justificarse, para que nadie le diga nada. Versículo 14 le dijo, Samuel entonces dijo, pues ¿qué balido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Recuerdan lo que le dijo el padre a Adán? ¿Por qué estás vestido? ¿Quién te enseñó? Lo mismo le está diciendo aquí Samuel. ¿Por qué oigo un balido de ovejas y un bramido de vacas? Y Saúl respondió, versículo 15, de Amalec son las de Amalec. Aquí está descubriendo su pecado. De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Veamos la palabra. El pueblo las va a sacrificar a Jehová, tu Dios. ¿No sería el Dios de Israel? ¿Acaso no sería el Dios del mismo Saúl? ¿Por qué le dice que iba a sacrificar al Dios de Samuel? Pero los demás lo destruimos, todo lo destruimos, en otras palabras, excepto lo mejor del ganado. Cuando él dice, pero lo demás lo destruimos, en la palabra pero está el pecado. Pero lo demás lo destruimos. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, dejadme declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y confiado el rey le dice, dime, ¿qué te ha dicho el Señor? Versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, veamos esta palabra, le hace recordar, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Recordándole cómo era Saúl. Realmente a sus ojos era pequeño, era tímido, andaba, lo único que le interesaba es recobrar las asnas que había perdido su padre, pero realmente era pequeño, así de fácil. Y Dios, le está diciendo el profeta, Dios te ha hecho rey de Israel. ¿Qué nos ha hecho Dios a nosotros? Reyes y sacerdotes. Aunque éramos pequeños, Dios nos ha levantado como hijos suyos, como un pueblo para Él. No olvidemos de dónde nos sacó Dios. No olvidemos que nuestra vida empezó a cambiar cuando nosotros conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No olvidemos que Él pagó el precio por nosotros y nos hizo hijos del Dios Altísimo. Versículo 18 y 19. Y Jehová, le está diciendo el profeta Samuel a Saúl, y Jehová te envió en misión, y la misión es esta: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Hasta que los acabes. ¿Contra quién peleamos?
como si fuera Amalek los pecados de la humanidad o nuestros propios pecados, o el pecado del hombre, ¿no? ¿Contra quién tenemos que pelear? Contra Amalek, hasta acabarlos. No dejarlo vivo. El pecado no puede volver a renacer en nuestra vida. Somos unas nuevas criaturas. Nos hemos arrepentido. Le hemos dicho no al pecado. He aquí todas las cosas son nuevas, dice la palabra de Dios. Esa era la orden que le dio Jehová. Destruye el pecado hasta que lo acabes. Y es la orden que nos da Dios. Destrúyelo, acábalo, que no gobierne tu vida. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué palabra tan fuerte le está diciendo el profeta al rey? No has oído la voz de Dios. Primero, le hace la aclaración. Lo que has hecho no era la voluntad de Dios. Segundo, has vuelto al botín, has vuelto a tus pasiones, a tus deseos, a lo que tú quieres, no a lo que Dios quiere de ti. Tercero, has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Saúl respondió a Samuel, antes bien, veamos esto, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Si nosotros pudiéramos juzgar esto, ¿realmente obedeció la voz de Jehová? Y sigue adelante, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Obedeció a medias. Obedeció a medias. Sí fue, sí, por órdenes de Dios, sí destruyó a todo el pueblo, pero dejó vivo al rey. Dejó vivo al pecado. En otras palabras, dejó vivo a los pensamientos del diablo en la mente del hombre. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para hacer sacrificios a Jehová, y vuelve a repetir, tu Dios, en Gilgal. ¿Por qué el pueblo tomó el botín? ¿Recuerdan cómo el pueblo era temeroso de la orden del rey Saúl? Cuando peleó contra los filisteos, el rey no le permitía comer nada y el pueblo estaba desfallecido porque tenía temor. Ahora ha traído todas las ovejas y las vacas, lo mejor de los amalecitas, a su tierra, porque el rey puso el desorden, porque el rey trajo al enemigo a su tierra. Al rey de los amalecitas le perdonó la vida y el pueblo trajo el botín. ¿Se lo permitió el rey? Claro, el carácter del rey lo heredan sus súbditos. Versículo 22, 23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová? Haciendo una pregunta, tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una enseñanza para todos nosotros. Es mejor obedecer. Jesús obedeció al Padre hasta ir hasta la muerte en el Calvario. El único que ha obedecido su palabra, tal y como el Padre se la ordenó. Ningún sacrificio, ningún trabajo es mejor que la obediencia. La obediencia nos lleva al conocimiento de la palabra de Dios. La obediencia es lo que quiere el Padre de nosotros, nuestro Salvador.
Versículo 23 y 24. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuál era el pecado que había cometido en este momento? Saúl era un ser obstinado, necio. No respetó a Dios, aunque hablaba de Dios, pero su corazón era obstinado y necio. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dice el profeta, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Pareciera que hay un arrepentimiento del rey, un reconocimiento de su pecado. Pero aquí está el problema. Temí al pueblo y consentí la voz. ¿Qué había dentro de ese corazón? Temía más al pueblo. No quería dejar de ser rey. Quería seguir siendo el que mandara. No quería que la gente se le fuera. ¿Recuerdan cuando pecó contra Dios? Cuando le hizo ofrendas y holocaustos. Se puso en el lugar del sacerdote porque el pueblo se le estaba yendo. También por el pueblo. Versículo 25. Y le dice Saúl al profeta, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió al rey, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El juicio de Dios, la oportunidad de ser nuevamente ungido, la estaba perdiendo el rey. Volviendo Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Quiso detenerlo, como aquel sacerdote cuando llevaban el arca del pacto y al palacio real de David y tropezaron y el sacerdote metió las manos. Así él quiso detenerlo. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Palabras duras del Señor. Como dice la Escritura, que cuando unos llegarán a la presencia de Dios, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Un día de juicio llegará a esta tierra, y así será. Unos serán bienvenidos, serán llamados bienvenidos al reino de los cielos, y otros al mismo infierno. Además, versículo 29, además el que es la gloria de Israel, no mentirá. ¿Quién es la gloria de Israel? Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado. Y veamos aquí realmente un arrepentimiento falso del rey. Pero te ruego, me honres delante de los ancianos. ¿Qué le interesaba al rey? Que la gente no se diera cuenta que ya no era rey, que había sido desechado por el Padre. Hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. 3 veces le dijo, tu Dios. Y sí, así es en efecto. Volvió Samuel tras Saúl y adoraron a Jehová. Versículo 36, vamos resumiendo. Después dijo Samuel, traedme a Agag, y aquí viene algo muy fuerte. El profeta le dice, tráiganme al rey enemigo, el rey de Amalec. Y entonces
Agag vino alegremente, pensó que le habían salvado la vida y que no iba a morir. Como lo habían mandado traer y estaba el profeta, le iban a dar la libertad. Pero no fue así. El profeta Samuel hizo una declaración que iba a cambiar toda la historia. Dice que, versículo 33, le dijo el profeta al rey enemigo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. El profeta trajo el juicio en sus manos. Lo que Dios había ordenado no lo hizo el rey Saúl, lo hizo el profeta. El rey Saúl desobedeció. Posteriormente se fue Samuel y Saúl, cada quien a su lugar de origen. Y nunca, versículo 35, y nunca después vio Samuel, el profeta, a Saúl en toda su vida. Jamás se volvieron a ver. Y Samuel lloraba a Saúl. Realmente Samuel amó a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Qué triste historia de un rey que tuvo la oportunidad. Qué triste historia sería la del hombre si Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Piensa en nosotros, piensa en ti. Si Dios te perdonó, si Dios me perdonó, ¿podríamos otra vez volver atrás a desobedecer su palabra? No debemos. Tenemos que temer la palabra de Dios. Tenemos que temerla y tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón y seguir el camino. Seamos obedientes a la palabra de Dios, porque un día vendrá el juicio, vendrá el Señor a juzgar a todo el que esté aquí, a vivos y a muertos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, no a mitad, no a la mitad. Dice la Escritura que los tibios Dios los vomita. Tenemos que obedecerla tal y como es. Aquí Dios le dijo que acabara con todos, que no dejara vivo a nadie. Y Saúl no quiso hacerlo. El pueblo tampoco lo hizo. Y trajo juicio, fue desechado. Que Dios nos permita seguir adelante, obedeciendo su palabra, leyendo, entendiendo y aplicándola a nuestra vida. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Bendecimos a todos los que nos escuchan en este momento. Oramos por los enfermos, oramos por este país, por el mundo entero, Señor, para que tu mano poderosa nos libre de toda enfermedad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarles que mañana miércoles 8 de abril a las 7 de la noche vamos a tener una celebración especial. Como no podemos estar en la iglesia juntos, pero estamos unidos en el Espíritu a través de estas redes sociales, vamos a celebrar la Santa Cena. Quisiera que se prepararan en su casa con su familia y juntos celebremos Santa Cena mañana, 8 de abril, 7 de la noche. Preparen el vino y el pan para poder juntos, desde cada quien de nuestros hogares, celebrar. Dios les bendiga.